Hola, un saludo a todas las personas. Mi nombre es Eric Arellano y soy presidente de la Coalición de Personas Sordas de la Ciudad de México y representante del Pacto por la Comunidad Sorda de la Ciudad de México. Recientemente se dieron dos casos de empresas que incluyeron a la lengua de señas mexicana en sus campañas publicitarias. Este es un tema que tiene que ver con los derechos lingüísticos y el derecho de las personas sordas al uso de su lengua. El marco legal que reconoce este derecho comprende la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde se reconoce y garantiza el uso de la lengua de señas mexicana. La Constitución de la Ciudad de México, que reconoce a las personas sordas como usuarias de la lengua de señas mexicana, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que además de reconocer el uso de la lengua de señas, señala la importancia de la difusión y preservación de la misma como patrimonio lingüístico de la comunidad de personas sordas, de forma que se propicie el trabajo en igualdad de condiciones tanto para las personas oyentes como para las personas sordas, evitando así abusos en las prácticas comerciales y la exclusión de las personas sordas. En cuanto a lo sucedido con las campañas publicitarias de estas dos empresas, la asociación que represento, la Coalición de Personas Sordas de la Ciudad de México, COPESOR, y los representantes de las diversas asociaciones que conforman el Pacto por la Comunidad Sorda de la Ciudad de México, decidimos hacer llegar un escrito a AT&T debido a la mala práctica en cuanto al uso de la lengua de señas mexicana dentro de su campaña. Esta mala práctica en publicidad se dio tanto con AT&T como con la Moderna. En cuanto a AT&T, debo decir que se cometieron errores graves respecto al uso de la lengua de señas mexicana, ya que, en primer lugar, el orden gramatical de la lengua de señas no era el correcto, además de que evidentemente la actriz señante a cuadro no era una persona sorda, lo que deriva en un proceso de discriminación lingüística hacia las personas sordas, ya que las excluye de toda posibilidad de participación en conjunto con las personas oyentes. Respecto a la Moderna, desde hace algún tiempo se inició una campaña para vender a nivel nacional una sopa en la que las letras que representan el abecedario en señas tienen el grave error de no ser de la lengua de señas mexicana, sino de la lengua de señas americana. Cabe recalcar que estas dos lenguas son distintas. Dicha mala práctica genera que se difundan y se repliquen un sinfín de errores dentro de la población. Además, en la información plasmada en la parte trasera de la bolsa de la sopa, persiste el enfoque médico de la discapacidad, dejando de lado el enfoque social y lingüístico con el que se resguarda nuestra lengua, la lengua de señas mexicana. Lo anterior, a pesar de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad urge a cambiar el enfoque de la discapacidad, de manera que se abran espacios accesibles para todas las personas en igualdad de condiciones, tanto para las personas con discapacidad como para el resto de la sociedad. Con este tipo de prácticas, estas dos empresas incurren en lo que se le conoce como apropiación cultural, que consiste en el aprovechamiento ventajoso de la lengua de señas mexicana con el propósito de obtener ganancias económicas. Tokenismo, que reside en aparentar que se incluye a personas de cierta comunidad con el fin de obtener un beneficio económico. Cripwashing, en el que se utiliza a las personas con discapacidad, en estos casos a las personas sordas, para dar una imagen de igualdad dentro de la empresa. Mi intención es hacer patente que cualquiera de estas tres malas prácticas
representa una falta de respeto tanto a la comunidad de personas sordas como a su lengua. Les agradezco su atención.